Hola, hola familia espiritual. Espero que estén bien, que se estén cuidando y que estén creciendo en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. En esta ocasión vamos a hacer un video sumamente interesante que es parte de un sermón que se llama 4 razones para perdonar. Un video que va a estar sumamente bueno, te puede ayudar a ti y te puede ayudar a armar un sermón para predicarlo en la iglesia. Así que si te gustaría saber cuáles son las 4 razones bíblicas para perdonar, quédate mirando este video. Mi nombre es Gabriel Peguero, este es mi canal, te invito a que te puedas suscribir, pero por sobre todo que le des me gusta. ¿Estás listo? ¡Vamos! El texto bíblico que vamos a utilizar para este video está en el Evangelio según Mateo. El capítulo es el 18 y el versículo del 23 al 35. Ahí encontramos la parábola de los 2 deudores y nos va a servir de base para armar este estudio, este sermón. De paso, te voy a dejar y te voy a pasar un PowerPoint si necesitas también que puedas tenerlo por escrito. Déjame tu correo y te lo voy a estar enviando a tu correo. El texto bíblico dice: por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no podía pagar, ordenó a venderle a él, a su mujer y a sus hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo: Señor, ten misericordia conmigo y te pagaré todo. Aquel señor fue movido a misericordia y soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, y haciendo de él le ahogaba diciéndole: págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo, yo te pagaré todo. Mas aquel no quiso, sino que fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia con tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a sus hermanos sus ofensas. Este es el texto bíblico que vamos a tomar de base: 4 razones para perdonar. En esta parábola encontramos algo sumamente interesante. Dice que había un siervo que le debía 10,000 talentos. Si lo ponemos hoy al dólar oficial, al dólar del gobierno, 10,000 talentos vendrían siendo unos 750 millones de dólares. Es un montón de dinero. 750 millones de dólares. El dinero que quizás muchos de nosotros no veremos en toda nuestra vida. Así era la deuda que tenía este hombre. Y él encontró a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, 100 días de trabajo, para que tengas una idea en proporción. La parte sumamente fundamental es que postrado les rogó y el Señor fue movido a misericordia. Y termina diciendo esta parábola: así también vuestro Padre Celestial va a hacer con ustedes si no perdonan de todo corazón a sus hermanos sus ofensas. En otras palabras, esta parábola echa sus raíces en el perdón interpersonal. Es sumamente importante perdonar. ¿Cuántos cristianos? A lo mejor tú también tienes en tu corazón ira, enojo contra alguno
de tus hermanos, puede ser de la iglesia o puede ser un vecino, un familiar, un patrón, un compañero de trabajo, a esa persona que te hace la vida imposible. La Biblia dice, si tú no lo perdonas, entonces tienes que tener la certeza de que no habrá reino de los cielos para ti. Es sumamente importante lo que dice esta parábola. Entonces vamos a examinar 4 razones bíblicas para perdonar en base a lo que dice en Mateo 18 del 23 al 35. La primera razón para que tú perdones a tus hermanos o a aquellos que te han agredido, aquellos que te han maltratado, es que no perdonar te deja en pausa. Así como lo escuchas. Cuando una persona no perdona de todo corazón, se queda en pausa. Porque no perdonar te ata al pasado. Eso hace que constantemente tengas que referirte a un hecho del pasado que te sucedió, que te hicieron, y eso no te deja vivir el presente, no te deja proyectarte al futuro, porque no perdonar te deja en pausa, atado al pasado. No perdonar te deja en pausa y no te deja vivir. No te deja vivir tu vida presente. No te deja disfrutar de las bendiciones de Dios. ¿Cuántas personas han sido dañadas, maltratadas, humilladas? Y constantemente no pueden vivir por eso que le pasó. ¿Cuántas personas alguien le hizo un daño en el pasado? Y cada motivo de conversación tiene que ser eso que le sucedió en el pasado. No te deja vivir, no te deja disfrutar de la belleza de servir a Cristo. Y por lo tanto, no perdonar te afecta a la salud. Terminas cayendo en depresión, terminas consumiendo medicamentos, terminas yendo al psicólogo con problemas psiquiátricos. Te afecta a la salud, te enfermas. Te enfermas tarde o temprano. De ahí la importancia de perdonar. Este consiervo que no perdonó estaba enfermo realmente. Porque solamente alguien que se le haya perdonado una deuda tan grande no es capaz de ver el amor que se le tuvo y la paciencia y la misericordia y actuar de la misma manera con otro. Número 2. No perdonar te encierra en una cárcel. Gálatas capítulo 5, versículo 1 dice que debemos de vivir en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estar sujeto al yugo de la esclavitud. Entonces, cuando uno no perdona, es como si uno se encerrara en una cárcel con aquel que te maltrató, con aquel que te ofendió, con aquel que te humilló, y tú voluntariamente te encierras con él en una celda 2x2. Tú tienes la llave para abrir, pero decides no abrir, porque no quieres perdonar. La única llave que abre la puerta de esa celda, es el perdón. Pero hasta que no perdones, estás encerrado. ¿Te imaginas lo feo que es estar encerrado para toda la vida con aquel que te maltrató? Y en esa situación se empiezan a manifestar en tu vida los frutos de la carne. ¿Cuáles son los frutos de la carne? Celos, iras, contiendas, disensiones, enemistades, borracheras. Y empiezas a alejarte cada día más de Cristo. Y los frutos de la carne empiezan a condicionar tu vida hasta que un día te apartas del Señor. Nadie puede vivir cerca de Cristo mientras tenga odio, rencor, resentimiento en su corazón. Porque Cristo libera de esos sentimientos. Cristo libera de esa forma de vivir. Hay una película muy interesante argentina que se llama El secreto de sus ojos, que ganó un Oscar. El director fue Juan José Campanella y los actores principales está Ricardo Darín, un actor argentino,
y Guillermo Francella, otro actor argentino. Es una película argentina, pero habla perfectamente lo que significa no perdonar. La trama, te la voy a spoilear un poco, la trama habla, le mataron a su novia cuando estaba a punto de casarse y nunca pudo superar ese trauma y se dedicó a buscar a aquella persona que le había hecho tanto daño, aunque ya la justicia lo había absuelto por medio de la corrupción. Y esta persona decidió construir una cárcel en el campo donde él vivía y solo se dedicó a cuidar y alimentar a aquel que le había hecho tanto daño. Estaban los dos encerrados en la misma celda. Qué terrible, qué triste. Eso es lo que pasa cuando uno no perdona. Él le llevaba la comida, le llevaba el agua, y los dos envejecieron, uno sirviendo a aquel que le había hecho tanto daño. El no perdonar te encierra en una cárcel. Número 3. No perdonar te hace insensible. Fíjate lo que dice el texto en el versículo 28 al 33. Dice que halló a uno de sus consiervos y comenzó a ahogarle. Le comenzó a pegarlo y comenzó a maltratar. Cuando uno no perdona, se hace insensible a la influencia del Espíritu Santo en la vida y por lo tanto, al perder esa insensibilidad, empieza a practicar cosas que antes la veía mal, empieza a cuestionar. Se ve como la víctima cuando el no perdonar te convierte en victimario también. En victimario del dolor, en victimario porque tú decides encerrarte con esa persona. Te convierte también en victimario porque pierdes la sensibilidad espiritual, cuestionas todo, aún aquellas personas que buscan tu bien. Criticas todo, el resentimiento te inunda y comienzas a maltratar con acciones, con hechos, con palabras. Así que no perdonar te hace insensible. Si en tu vida se manifiestan los cuestionamientos, la crítica, el resentimiento, el maltrato hacia otros, entonces es momento de que también tú puedas volver a los brazos amorosos de Jesús y perdonar. Y número 4, no perdonar te convierte en un esclavo de los demás. Cuando tú no perdonas a aquel que te hizo daño, tú te conviertes en su esclavo. Tu vida gira alrededor de él, está condicionada por el otro. Tus pensamientos están condicionados por el otro. Pero ¿sabes qué es lo más terrible y triste que sucede cuando tú no perdonas y te conviertes en un esclavo de los demás? Que dejas de ser un siervo de Cristo. Dejas de parecerte a Cristo y te pareces al enemigo, que es el único que está lleno de resentimiento, lleno de odio, lleno de envidia, lleno de dolor. Te reflejas en él. Pero cuando tú perdonas, te pareces a Cristo, porque Dios es un Dios de perdón. Dios es un Dios que siempre está dispuesto a perdonar. Él es amplio en perdonar, dice Isaías capítulo 55. Cuando no perdonas, te conviertes en un esclavo de los demás. Tu vida está condicionada y dejas de parecerte a Cristo. Por último, el último texto nos habla de la misericordia. La misericordia es dar otra oportunidad. La misericordia es salvar al otro, porque al perdonarlo tú le das la oportunidad de saldar su deuda contigo y entonces está listo para entrar en el reino de los cielos. La misericordia es parecerse a Dios, porque Dios es un Dios de misericordia. Y la misericordia es tratar a los demás como Dios los trata. Es tratar como Dios me trata a mí. Eso es misericordia. Imagínate un Dios vengativo, que a pesar de todo lo que yo le había hecho a él, me hubiera guardado rencor, nunca me habría aceptado en su casa como su hijo. Pero Dios es un Dios de misericordia, que te trató con misericordia, te perdonó aún cuando no lo merecías. Lucas capítulo 6, versículo 36 dice: Sed pues vosotros misericordiosos como vuestro Padre que está en los cielos es misericordioso. Así que
Usa misericordia con aquellos que te han dañado, con aquellos que te han ofendido, con aquellos que te han maltratado. Y cuando tú usas de misericordia con ellos, te pareces a Cristo, te pareces a Dios, desarrollas en ti los dones espirituales, desarrollas en ti el carácter de Dios. Porque el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, templanza, mansedumbre, características que deben de desarrollarse en un hijo de Dios. Usa misericordia, como Dios usó misericordia contigo, y serás libre del azote, de la culpa, de la ira, del enojo, de la bronca, del resentimiento. Y entonces serás libre, porque Cristo te hará libre. 4 razones para perdonar. 4 razones. Número 1. La primera razón, no perdonar te deja en pausa. Número 2. No perdonar te encierra en una cárcel. Número 3. No perdonar te hace insensible. Y número 4. No perdonar te hace ser un esclavo de los demás. La única diferencia es cuando tú usas misericordia. La misericordia hace la diferencia en todas las ofensas que son cometidas contra nosotros. Así que Dios te pueda bendecir mucho. Ahí tienes un pequeño bosquejo para que te armes un lindo sermón de 4 razones para perdonar. Yo te voy a dejar este PowerPoint, tú lo puedes solicitar y yo te lo voy a pasar, y eso te va a servir también como base para guiarte. Dios te bendiga mucho. Si te gustó el video, acuérdate, dale me gusta. De esa manera el algoritmo también lo registra y se lo recomienda a muchas más personas. Será hasta el próximo video. Dios te bendiga. Chao.